Hola, hola, bienvenidos a un capítulo más de Hablemos de. Como podrán ver en la decoración que tenemos el día de hoy, lo que pusimos por ahí enfrente, por aquí en el centro, está muy relacionado al tema que elegimos para hablar en el capítulo del día de hoy. ¿Y cuál es el tema que elegimos? El día de hoy vamos a hablar sobre el duelo y obviamente relacionado a muchas cosas, ¿no? Sus etapas, qué cosas podemos hacer para pasar por ese proceso y sanar, y también distintos temas que siempre relacionamos mucho con México, ¿verdad? Porque ya se acerca la fecha, ¿no? Sí, estamos muy cerca de la celebración del Día de Muertos aquí en México. Esta celebración se lleva a cabo el 1 de noviembre y el 2 de noviembre. Normalmente en las escuelas se da este día por tan importante tradición, ¿no? A los niños, y en algunos trabajos se da el asueto para que se pueda realizar toda esta tradición como se debe, ¿no? Algunos deciden ir a los lugares donde tengan a sus difuntos, ya sea en alguna iglesia, van a los cementerios, van a visitarlos, van a limpiarles sus tumbas, adornarles, y otros deciden más hacer algún altar en casa. Este altar se hace con todas esas cosas que le gustaban al difunto. La comida favorita y todo. Ajá, esto, ¿no? También incluso hasta sus vicios, sí, ¿no? De lo que tanto le reclamamos, le ponen ahí sus vicios. O de lo que falleció. Exacto, dices, ¿por qué tomaba tanto? Y le ponen ahí la coca. Ajá, o la para que siga tomando. No, pues mi marido era bien borracho, mi hijo también era bien borracho y todo. Una bola de que tengo de borrachos. Sí, o sea, porque se tiene esta creencia y esta ilusión de que nos van a venir a visitar en estas fechas. Son 2 días, porque se dice que el 1 de noviembre es para los pequeños, los angelitos que fallecieron, es el 1 de noviembre, y el día 2 pues es como en general, ¿no? De las personas que ya no están aquí. Y pues bueno, se hace como todo un altar, ya sean grandes, pequeños, hay como ciertas reglas que se siguen, cosas que se tienen que poner. Me imagino que tú, pues como eres maestra, como que viste mucho todo el proceso de lo que se tiene que poner en el primer escalón. Yo nunca lo entendí, la verdad. Sí, no, ni yo. Yo tampoco. Gracias a Dios, nunca me tocó ser la encargada de hacer el altar de muertos. Bueno. Pero sí es como... Lo hubieras hecho todo al revés. Abajo, lo que va arriba. Sí, normalmente se habla que son como varios escalones. En algunos, si era devoto a algún santo, dependiendo de la religión, se ponen las imágenes, se ponen cosas de su religión, de sus creencias, la sal, el agua, el espejo, las semillas, las flores de cempasúchil. O sea, son como muchas cosas que se ponen por ahí para que cuando venga se pueda ver, que pueda tomar agua, que pueda comer lo que le gustaba. Entonces es como esta tradición, creo yo, muy bonita, que nos ayuda a recordar o a sentir más cercanos a esas personas que no únicamente en el Día de Muertos, ¿verdad? Pero es como hacer algo especial, ¿no? Como si fuera el cumpleaños de esa como persona. Coco. Ajá, como en la película de Coco. Sí. Creo que ahí se puede entender mejor cómo es esta tradición. Y es por ello que elegimos hablar acerca del duelo, justo porque pues es todo lo que se vive cuando hay una pérdida de algún familiar, de algún ser querido. Entonces lo quisimos relacionar aprovechando la fecha del Día de Muertos para poder hablar de este tema que muchas veces le sacamos mucho la vuelta, ¿no? Creo que justo aunque siempre se nos va diciendo como lo único que tenemos seguro en la vida es la muerte, justo es el tema que más evitamos. Queremos sacarle la vuelta. Sí, y sobre todo también explicar como qué es el duelo, ¿verdad? Porque normalmente también no nos ponemos a investigar ni saber, porque pues estamos viviendo la vida, es normal, ¿verdad? O sea, nos desviamos de que pues cualquier cosa puede suceder en cualquier momento. Entonces, hasta que llegan las enfermedades, que son las que te recuerdan que eres un humano y que tienes que descansar, te lo digo a ti directamente en este
video es directamente hacia ti. Y sí, entonces hasta que llega ese momento es cuando recuerdas que ok, tengo que ver por mi salud también, no todo es trabajo, no todo es otras cosas. Y pues bueno, el duelo para mí honestamente es eso, precisamente una batalla, un duelo contra mis emociones o contra lo que estoy sintiendo en ese momento, porque es o te vas hacia el fondo, o sea, hacia la depresión, o vences ese duelo y esa batalla y resurges, ¿verdad? Que obviamente pues es difícil. Entonces como que hablemos de ese tema para poder seguirnos informando. Y pues bueno, el duelo obviamente es el proceso que pasas después de haber perdido algo o a alguien. Sí, como dices, es como esta lucha de tus emociones contra la situación que estás viviendo de una pérdida, ¿verdad? En este caso. Muchas veces hemos hablado de las emociones en otro tipo de circunstancias, en circunstancias de, a lo mejor de las red flags que vivíamos, ¿no? De las relaciones, de las amistades, pero aquí estamos hablando de una pérdida física, donde sabes que no es porque se fue con otra persona o lo que sea, ¿no? Sino que ya no está aquí en este plano terrenal. Y pues cómo nos han enseñado a manejar estas situaciones, o cómo nos han preparado tan poco para manejar este tipo de situaciones, ¿no? Creo que aunque es algo que todos pasamos en algún momento, estamos, pudiera decir que casi que 0% preparados para poder manejar este tipo de situaciones, porque incluso a veces no sabemos qué es un duelo, o sea, no sabes que lo que estás viviendo después de tu pérdida por lo que vas a pasar, o sea, estás como que, ¿y ahora qué sigue? O sabes más o menos como que has escuchado sobre las etapas del duelo, pero en realidad no sabes que las vas a pasar también, o sea, como que crees que solo las demás personas, pero realmente todo el mundo pasa por eso. Y creo que a lo mejor también lo que nos perjudica mucho aquí en México, y supongo que en muchos países del mundo, aquí en Latinoamérica también, pues pudiera ser como toda esta idea de que nos reprimen mucho el que no lloremos, o que ya lloraste mucho, o no lloraste suficiente, o sea, como tienes que guardar el luto. Nunca nadie cree que es suficiente lo que hagas o lo que no hagas. Y creo yo que podemos decir que, pues, para empezar, cada duelo va a ser completamente distinto para cada persona, ¿no? Exacto, o sea, y también pasa mucho que, por ejemplo, una persona pierde, no sé, un animalito, un perrito, alguien que era, pues, su compañero. Súper importante, su compañero, soporte emocional, o sea, a veces lo son, ¿verdad? Los animales. Entonces, no porque para mí no sea importante eso, voy a criticarte, ¿verdad? O voy a decir como que qué exagerado, qué exagerada. Era un animal. Sí, era un animal, y porque le llora así, o sea, porque como que creemos que solo lo que nos duele a nosotros es lo importante, ¿verdad? Y no por eso. Incluso una persona puede estar triste por un animal o por sus plantas o por X cosa, ¿verdad? Y tú no tienes por qué meterte como que en su dolor. O sea, y no nos enseñan a respetar que cada quien le duele algo diferente, totalmente, o sea. Así, y siento yo que a veces va muy del lado de que por lo mismo que no estamos preparados para saber manejar ese tipo de situaciones, también no sabemos cómo no minimizar el dolor de otra persona, ¿no? Como a lo mejor en este afán de querer ayudar, de que se sienta mejor, que salga de ese momento, hacemos todo lo contrario, ¿no? Como que empezar a hacerlo sentir como que lo que siente no vale, o que no debería de ser tan grande su dolor, porque a lo mejor empiezas a comparar de que, ay, pues a mí se me murió mi primo y no estoy así, o sea, y es como... No, ningún dolor es más que otro, o sea, es dolor y se siente... sí, pues a mí se me murió. Y así empieza una batalla. Y justo luego empieza a hacer bromas. Sí, como esto que estamos haciendo. Sí, no, y
lo hemos vivido. Sí, o sea, hemos sí. vivido en nuestra amistad. Nosotras somos un grupo de 5 amigas, que pues por cosas de la vida hemos tenido que atravesar por este tipo de situaciones. Algunas, pues a lo mejor un abuelito, mamá, diferentes pérdidas, y nuestra primera forma de actuar es querer hacer sentir bien a la otra persona inmediatamente. O sea, tal vez va muy ligado al cariño que nos tenemos. Sí, claro. Que no queremos ver triste a la otra persona, pero el duelo es algo que se tiene que vivir. Es parte del proceso de entender lo que está pasando y permitir, ¿verdad? Sentir todo. Sí, porque también es algo que la muerte pues no es algo que se hable, ¿sabes? En las escuelas, como que algo que, o en la casa, vamos a platicar, o sea, incluso creo que hay una funeraria muy famosa aquí en Monterrey que te marca, ay, no me acuerdo quién, creo que Fernanda me estaba contando, no me acuerdo quién me estaba contando, que te llaman y te dicen como que, no, pues, queremos ofrecerte un paquete porque, pues, no sé si tú te has puesto a pensar que en algún momento puede suceder y tú como que, ¡nada! Sí, entonces te asustas y en realidad lo que te están ofreciendo es como que te prepares para que, así lo dicen, como que no sea una carga para su familia, así es como te lo dicen, ¿verdad? Y la verdad es que sí es difícil, ¿no? Cuando fallece alguien y no tienes nada preparado, creo que eso ha sido lo peor, o sea... Sí, no, y luego muchas veces estás en el duelo y luego todavía como en esta pelea de es que esta persona no quiere dar y yo ya di y todavía no se completa y como que todavía que estás en tu duelo todavía están como en un problemática de tener que cubrir gastos, ¿verdad? Cosas que a lo mejor nos tuvieron que haber enseñado desde Exacto, porque muy jóvenes. No hablamos del tema porque también, yo me imagino que es en todas partes, como que siempre es México, pero como que yo creo que ha de ser en todas partes. Normalmente hablas algo relacionado a la muerte y, ay, no digas eso, no, porque se va a cumplir. Si no, cállate, lo vas a traer. Lo vas a traer, ajá, es como, y la muerte como que, qué pedazo. Ni te toco. Ni te toco en este momento, relájate, o sea, todavía te toca sufrir un chingo ahí en la tierra. Entonces, como que esta misma creencia de que vamos a atraer a la muerte, no, por lo mismo no se quiere tocar el tema, ¿no? Y mejor no hables de eso. Es como un tema tabú. Sí, todavía, o sea, y es algo como te digo, tan común. Es algo, lo único que tenemos seguro en la vida. Pero obviamente no podemos ir día a día pensando en, no, es que pues yo me voy a morir. Sí. No, pues es que, o sea, no es la idea, pero sí estar preparados a lo mejor en lo que podemos prepararnos para no hacer más difícil tal vez el duelo de la familia cuando suceda, ¿verdad? Exacto. Que es algo que va a suceder inevitablemente y a lo mejor pues podemos ayudar a que vivan mejor su duelo cuando ya tienes todo listo para cuando... De hecho, vamos a dejar el número de la funeraria aquí. Va a aparecer. Les va a aparecer en pantalla. Con funerarias. Ay, no iba a decir un chiste muy malo. Todo es culpa de mi novio. Culpamos a mi esposo y a tu novio. Entonces, pues bueno, sí. O sea, es algo que intentamos también normalizar, ¿no? El hablar sobre la muerte y no tampoco como que... Porque también tocamos mucho el tema de la muerte con mucha risa y mucho humor y está bien, o sea... Pues normalmente nos reímos de nuestras tragedias, pero también darle la seriedad que se merece, ¿verdad? Y saber que pues un duelo lo viven todos los que pierden algo o alguien. Y algo me refiero porque también hablamos de duelos de, pues perdí a lo mejor el sueño de ser futbolista o de ser médico o de ser psicóloga o de ser otra cosa. Sí. Puede ser eso, o me cambié de casa y ahora estoy en duelo de que ya no vivo en la casa en la que vivía antes, o sea, son demasiadas cosas. O me casé, a veces hay gente que le puede demasiado separarse de su familia, como ¿sabes? todo este proceso de el cambio, ¿verdad? Sí, ahora soy adulto. Perdí a mis padres que ya no están en mi casa, Exacto. ya no comparto el área con ellos y demás, pero
Sí, son distintos tipos Sí. de duelo, ¿no? O sea, a lo mejor también como cuando dicen que cambias de niño a adolescente y Ujú. por eso adolece tanto ese cambio, Exacto. ¿no? Y está como tantos cambios de humor y demás, es normal porque justo está como con esta batalla de qué está pasando porque ya no soy niño, porque ahora pasan estas Sí. cosas, o sea, es un dolor al final Y de de cuentas, hecho, ¿no? cada etapa es una crisis, Ujú. cada etapa de la vida. O sea, si estamos en constante cambio y en constante crisis, y así es, entonces son pérdidas, la vida son pérdidas, pero también son ganancias, ¿verdad? Ujú. Entonces, yo considero que la muerte es algo a lo que se le teme porque también no se sabe mucho del tema, ¿verdad? Exacto. Que obviamente no vamos a meter como que cosas tan aquí espirituales porque cada quien Sí, cada cree quien en lo que cree, ¿verdad? Sí, cada quien busca una forma de tener una creencia de lo que pasa después de la Ujú. muerte o de lo que no pasa después de la muerte, dependiendo, y todo esto es también con la Ujú. idea de encontrar como una tranquilidad Exacto. dentro, ¿verdad? Ya después de haber vivido esa pérdida, cada quien acorde a sus creencias o Ujú. lo que no cree, eso ayuda a ir manejando tal vez un poquito mejor. Exacto. Y también como que informarse, porque cuando estamos en un funeral o que sabes que alguien perdió a alguien, como que no sabemos qué decir o no sabes qué decir y dices algo a lo mejor que no queda, como que échale ganas, o sea, Ajá, sí. vas a salir de esta, ojalá lo superes o cosas así, es como que acabo de perder a mi papá o acabo de perder a mi mamá, o sea, o a mi hijo, como me dices eso, ¿verdad? También un duelo que como que es un poco difícil saber qué decir es cuando hay un aborto, ¿no? También. Sí. Porque esto está también, no sé por qué está en debate, pero porque es un dolor, ¿verdad? Uh-huh. Al final de cuentas es Ajá, una pérdida. entonces, pero hay mucha gente que dice como, pues es que todavía no era... Sí, todavía ni nacía. Y es como... Pero es una ilusión que tienes, güey. Y no, y sea lo que sea, o sea, nunca nadie va a entender tu dolor. Pues era algo que tú deseabas tanto, algo que ya estaba sucediendo, uh-huh. O sea, ¿por qué no me va a doler? Exacto. Sí, o sea, no tuve que conocerlo físicamente para que ahora sí valga el dolor que estoy sintiendo, ¿no? O sea, es un dolor y se acabó. Exacto, y viene otra vez a la mesa el tema de los límites. O sea, si tú tuviste como que una pérdida, tienes que poner esos límites con la gente que a lo mejor no le está dando el valor a esa pérdida, ¿sabes? Uh-huh. Y que tal vez está sobrepasando con sus comentarios, porque de verdad me ha tocado conocer mucha gente que le sucede esto y que invalida lo que sientes, ¿verdad? Entonces como un límite ahí que... Creo que también... si de por sí tenemos muy poca información uh-huh. del tema de la muerte y de cómo manejarla, pues todavía existe mucha gente con esta mentalidad de llorar es de débiles, demostrar tus sentimientos está mal, y todavía te hacen más difícil el que puedas sacar. O sea, si ya era difícil porque no sabes cómo manejarlo, todavía tener a una persona con un pensamiento hacia un lado, que también es parte, no sé, a lo mejor es tu familiar y también está viviendo el duelo, y por su mentalidad cree que no debes de llorar y no debes de estar haciendo escándalo y no debes de estar haciendo tu pancho y no debes de estar, o sea... Es que no lo dejas que se vaya. Ajá, sí, dices... Estás llorando y no puedes descansar en paz. Ajá, y es como, pues yo también estoy en mi proceso de poder entender esta situación, ¿no? Y me ha tocado tristemente muy cercano escuchar este tipo de comentarios, ¿no? De lo que quieras llorar, llóralo aquí adentro, aquí donde estamos o donde no te vean, porque allá no quiero que vayas a estar haciendo como tu drama al momento que ya esté toda la familia o al momento que vengan otras personas al velorio o a lo que sea, ¿no? No quiero que allá vayas a estar haciendo ese show, ¿no? Y es como, ¿cuál show? O sea, estoy triste, estoy entendiendo qué está pasando y todavía vienes a decirme que allá no lo haga, donde no me vean, donde no me escuchen, donde, o sea, es como... Yo entonces cómo voy a ir controlando, imagínate, o sea, estás ahí en el momento y, ay no puedo llorar porque luego me va a regañar, o sea, no manches, o sea, ¿cómo vas a exigirte ese tipo de cosas cuando tu mente está en otro lugar, ¿no? Como para, no, tengo que guardar la cordura y la postura. ¿Para quién? Sí. ¿Para quién la vas a guardar? O sea, no, y no dudo que haya gente que sí va
ay, mira, esa Sí, que... claro, Porque siempre va a haber, existe. pero eso es lo de menos en esos momentos, ¿no? Sí, O sea, tú la estás- prioridad es comenzar ese duelo porque lo vas reprimiendo, lo vas guardando, lo vas a lo mejor tú intentando como que hacer otras cosas, ¿no? Como que evadirlo y todo esto, y siempre va a venir una consecuencia por no haberlo como trabajado y por no haberlo en su momento. Va a salir. Exacto. En otro momento va a salir, a lo mejor después de años, después de meses, en situaciones que no te esperabas que fuera a salir. Pero ¿de qué va a salir? Va a salir. Y 8 años después te vas a dar cuenta de, no manches, sigo en duelo. O sea, todavía estoy en negación, ¿sabes? Exacto. Y muchas veces porque también a veces, no sé, cuando muere, como dicen, un pilar de la familia, ¿no? Ya sea mamá, sea papá, muchas veces se carga con esta... Alguien de la familia siempre carga con él, ¿no? Es que o soy el mayor, o soy el que todavía vive en la casa, o soy... ¿Quién va a cubrir el lugar que dejó esa persona? Y yo tengo que ser fuerte para que papá no se caiga o para que mi hermana no se caiga. Yo voy a ser la que los voy a mantener fuertes y yo ahora voy a mantener unida a la familia y ahora yo me voy a encargar, o sea, y dices... ¿Por qué Dios eres tú? Mami, no me asustes. Abuelita. Todavía no es 2. Estuvo raro. Todavía no es 2 de noviembre, Bueno. Y nos empezamos como a cargar de estas responsabilidades que nadie nos hace agarrar, solamente nosotros sentimos que tenemos la responsabilidad de tener que agarrar, a lo mejor también por este mismo proceso de tratar de evadir el que te sientes mal y mejor me voy a concentrar en qué falta y ayudar y que no se sienta mal y así me voy a distraer, ¿no? Sí. Entonces después caes en un momento en el que ellos ya pasaron su duelo, ellos ya están sobrellevando mejor la situación y ahora tú eres la que... ¿Y ahora qué? Ajá, y ahora tú eres como la que... Yo ni siquiera lo he empezado, o sea, ni siquiera me he permitido sentir todo esto, ¿no? Ajá, y pasa mucho también con los niños, que por ejemplo, obviamente no es malo, ojo, no es malo llevar a los niños a un funeral, Okay. pero sí debes de evitar, por ejemplo, que vean una escena demasiado fuerte como... no sé, alguien que está muy alterado, a lo mejor eso sí pudieras evitarlo y explicarle, pero no es malo que los niños vayan porque siempre evitan esto, ¿verdad? Y es bueno explicarles el proceso de la muerte. Hay, de hecho, muchos cuentos muy bonitos. Creo que hay uno que se llama El pato y la muerte, está súper fregón y ese ayuda a que los niños puedan comprender este proceso. De hecho, a mí me gustó, o sea, a mí me ayudó también. Sí, de que ya grande sí, o sea, te ayuda a entenderlo. Exacto, y están muy bonitos esos cuentos y ayudan a que los niños lo puedan comprender y te lo juro que lo entienden más que Ajá, uno. porque y justo, o sea, Sí. como decimos, si nos lo enseñaran desde siempre como algo que se tiene que hablar, Es no natural. algo como que no lo digas, pues lo fuéramos entendiendo mejor. Digo, no que no, antes ya no existiría el duelo, ¿no? Sí, claro que existiría, Sí, claro. pero tal vez tendríamos pues una mejor manera de manejar o de Sobrellevar. permitirnos Exacto. sentir todo lo que conlleva el proceso del duelo, ¿no? Exacto. Y te digo, a lo mejor a veces caemos en que todavía que es difícil, permitimos que otras personas vengan a opinar acerca de nuestro duelo o no nos permitimos por todo de que no, es que si yo me caigo entonces mamá me va a ver que yo estoy débil y luego mamá se va a sentir peor y entonces yo tengo que hacer todo para que... Y te empiezas a centrar, pero realmente lo único que haces es sacarle la vuelta al vivir, al afrontar ese duelo, ¿no? Y cuántas muertes no hubo pues también en esta pandemia, ¿verdad? Y cuánta gente no pudo, o sea, también es muy difícil no despedirse, ¿sabes? No tener un funeral, no tener un proceso de cierre, eso también. Y me ha tocado con pacientes que pues llegan sin poder cerrar ese ciclo, ¿verdad? Ese duelo, porque ni siquiera han llorado, o sea, como que ni siquiera han analizado que ya no está la persona, porque no hubo un funeral, no hubo una despedida, ¿no? Entonces, siempre yo considero que si estás pasando por un duelo, necesitas
una ayuda profesional, ¿verdad? O sea, ya sea una psicóloga, una tanatóloga, necesitas llevar ese, si sientes que a lo mejor no lo estás sabiendo cómo afrontar o no sabes cómo afrontarlo también y solo lo evades y de repente te entra esta depresión horrible, busca ayuda, o sea, y sobre todo si fue en pandemia también como que, y no tuviste un cierre, ¿sabes? Y por ejemplo, eso de la tanatóloga, ¿como a qué va enfocado más o menos? Más para o los menos, que no sabemos mucho sí, de eso. bueno, de la tanatología, yo la estudié con una tanatóloga que es muy famosa en Ciudad de México, bueno, en todo México, es muy buena, se llama Gaby Pérez, y ella tiene videos que están muy buenos, o sea, de verdad habla de cada tema sobre el duelo, hay demasiados temas, demasiadas cosas que, de qué hablar, ok, otra vez eso fuiste tú, Gaby. Entonces, no, Gaby sí. Ay, me va a regañar con X. Entonces, ok, ¿qué estábamos diciendo? De la tanatología. Sí, entonces la tanatología se supone que es el estudio de la muerte, ¿verdad? Así se le dice, pero para mí es como una esperanza, ¿sabes? Una esperanza de que tú puedes salir adelante y puedes no superarlo, porque no es como que, ay, supera ya la muerte de tu mamá o algo así, sino llegas a la aceptación, a aceptar, y tampoco una aceptación de, bueno, pues sí, ni modo, paso a seguirle, o sea, no, como sino aprender a vivir con lo que sucedió. Exactamente, esa es la palabra. Entonces, una tanatóloga te ayuda a que, por ejemplo, creo que son 10 sesiones las que se llevan con ella, y se trata como cada etapa del duelo y hablas sobre cada cosa que tú viviste durante la muerte con la persona, ¿verdad? Si estuviste presente cuando falleció, y empiezas a ser consciente de todo lo que sentiste y todo lo que sucedió, porque también existe la etapa de la depresión, que más adelante vamos a hablar de eso, entonces te ayuda como a salir de ese huequito. Sí, no, y qué padre que todos pudiéramos como trabajarlo desde este punto de que no que lo vas a superar, sino que vas a aprender a vivir con ello, y nunca vas a poder, porque yo muchas veces he escuchado como que es que todavía lloro cuando me acuerdo de ella, y es como, ¿y qué tiene de malo? O sea, ¿qué tiene de malo que cuando hables de esa persona todavía llores? Exacto. Es un sentimiento, es una emoción, porque la extrañas, porque te acuerdas de lo bonito que vivieron, y no tiene nada de malo que llores, ¿no? Solamente poco a poco vas aprendiendo tal vez a que si realmente permites sentir todo, pues que eso no te lleve para abajo, sino que lo recuerdes, llores y pues bueno, a continuar, porque pues justo es un ciclo, ¿no? A lo mejor esa persona ya terminó su ciclo y pues todos vamos para allá, ¿no? Entonces también tenemos que aprender a seguir con nuestra vida, seguir disfrutando, enfocándonos, recordando a estas personas que perdimos, pero también recordando que tenemos vida nosotros, ¿no? Y hay que tratar de salir adelante en este duelo para poder seguir nosotros con Exacto, con y cosas. eso es la tanatología, o sea, por ley se le llama como que el estudio de la muerte, pero realmente es como la vida, ¿sabes? Como el estudio de la vida, porque pues realmente te están diciendo cómo puedes tú seguir viviendo con este dolor. Y también normalmente las tanatólogas o los tanatólogos también te acompañan en un proceso de que sabes que tú vas a morir, sabes que tal vez tienes una enfermedad terminal, y me tocó en lo personal una tanatóloga que atendió a mi mamá una semana antes de fallecer, y tuvo una sesión con ella. Yo no estuve presente, y de hecho quisiera encontrar a esa tanatóloga. No estuve presente, salvo los primeros minutos, como que la ayudé porque mi mamá no podía agarrar las cosas, ¿verdad? El celular se lo dejé ahí y me salí. Solo sé que como que habló mucho de su infancia y todas estas cosas, su mamá y todo. Entonces, después de esa sesión, mi mamá se sintió muy tranquila. Entonces, no sé, digo, ya después, una semana después falleció, ¿verdad? Entonces, yo considero que es algo bueno también regalarles ese espacio donde ellos pueden hablar sus miedos, ¿sabes?
Sí, más cuando ellos, yo a veces siento que es como más como un regalo el poder, sé que es difícil, Sí. porque para los demás es difícil poder estar viendo que una persona ya está en una situación donde pues ya los comentarios del médico ya no son tan favorables y demás, pero también siento que por parte de la persona que lo está viviendo también puede ser como un regalo, Sí, ¿no? Como de sí, lo agradecen. como todos quisiéramos saber cuándo ya nos queda poquito o cuándo todavía nos queda mucho o cuando, o sea, porque nadie tiene en sí te quedan tantos años de vida o te vas a morir a tal edad, ¿no? Y sé que una enfermedad así donde te pueden decir que te queda poco tiempo es muy difícil, pero tal vez para la persona sí es como una oportunidad de poder hablar, como en el caso de tu mami, de poder hablar todo lo que quiso de su infancia y demás, y como ir procesando lo que iba a pasar, ¿no? Ya de una manera pues más consciente, ¿no? Exacto. Porque todos nosotros decimos, sí, no, todos nos vamos a morir, pero realmente no nos preparamos para nada de eso, ¿verdad? Sí. Y digo, es muy difícil siempre porque el que se queda aquí pues es el que sufre, ¿verdad? El que tiene que manejar toda esta situación, pero creo que si cada vez vamos hablando más de este tema y no así como sintiendo que si lo hablamos lo vamos a traer, pues yo creo que tal vez también puede ir haciendo que todos podamos manejar mejor estas situaciones, porque incluso hay veces que, no sé, tenemos algún deseo, ¿no? De que cuando yo fallezca quiero que hagan esto, que me cremen o lo que sea, y hay veces que es difícil escucharlo, ¿no? Porque incluso yo a veces tengo estas pláticas con mi esposo como de que si yo me muero primero, me gustaría que hicieras esto, me gustaría que hicieras... Y ambos, porque no puedo decir que nada más él, o sea, también cuando él me lo dice a mí, es como, sí, pero ya no hablemos de eso, vamos a cambiar de tema, mejor vamos a, o sea, como que, sí, dime qué quieres que haga, pero yo no quiero, o sea, yo no quiero que hablemos de eso, o él no quiere que hablemos de eso, es como que no, porque... O sea, y sí, o sea, pues es normal porque sabemos que va a ser un dolor muy fuerte, pero inevitablemente pues va a ser algo que va a pasar, ¿no? Y pues por más difícil que sea, pues que mejor estar preparados. Exacto. Preparados entre comillas. Exacto, porque obviamente es algo que pues te puede tomar de sorpresa o puede ser de cualquier manera, pero pues va a ser doloroso, ¿verdad? Y qué mejor que aún así hablar del tema y tocarlo pues sobre todo con tu esposo, ¿verdad? Que pues ya están juntos y todo esto. Y pues bueno, quisiera como mencionar las etapas del duelo, que las vayamos mencionando uno a uno. La primera normalmente es, hay que entender algo que las etapas del duelo no se viven como 1, 2, 3, 4, ¿sabes? No es así, no es lineal nunca, o sea, puedes estar en la negación y de repente aceptación y luego te regresas a la depresión, estás así, ¿sabes? La idea es como cerrar ese ciclo, pero es difícil, ¿verdad? Tarda. Normalmente se dice que son como 2 años, 1 año, 2 años, lo que tardas como en procesar eso, pero puede ser que a veces sea menos, ¿sabes? O a veces es más. Cuando ya es mucho más, o sea, cuando ya son demasiados años, pues yo considero que hay que buscar ayuda, ¿verdad? Así es. Y pues bueno, la primera se supone que es la negación, ¿verdad? Que es como esto que te pasa por la mente de no es cierto. Sí. O sea, no ha pasado. Mañana lo voy a ver, mañana la voy a ver. No sé si te pasó a ti. Sí, no, a mí pues el caso más cercano fue el de mi abuelita. Ella ya falleció hace 8 años, pero recuerdo que justo nos pasó como estas situaciones que a veces comentan en las películas donde la persona está bien, después se pone mal y después se pone súper bien y tú ya... ¿Crees que...? Ajá, porque no te esperabas que la fueran a internar porque estaba bien. Entonces cuando ves que la internan dices, pues no pasa nada porque estaba bien, la van a checar, va a salir y todo bien, ¿no? Entonces entra, se pone mal y luego se pone bien y todavía te da más paz de que todo va a estar bien, va a salir, vamos a continuar, está joven y ¿no? Y después cae esto de, estaba súper bien y
de un momento a otro, porque a nosotros nos pasó como que fue de un miércoles a un sábado que pasó todo, desde su primer síntoma hasta que falleció. Fue un viernes en la noche, o sea, 2 días pasó todo, ¿no? De estar bien a morir. Y no lo quieres aceptar, o sea, estábamos como en ese de no, pero ya estaba bien, ya nos habían dicho que estaba bien, ya nos habían dicho que ya iba a salir, ya la iban a dar de alta, o sea, no es cierto, no le puedo pasar eso, mi abuelita iba a regresar, mi abuelita estaba bien, mi abuelita no estaba enferma, mi abuelita no se puede morir, o sea, estábamos como en este momento de ¿qué está pasando? O sea, si hace una semana o hace 4 días la fui a ver y estaba bien, ahora, ¿por qué no? ¿Sabes? Entonces estábamos como en ese, no es cierto, ella no tenía eso, no es cierto, no le pasó eso, y no queríamos como aceptar lo que estaba pasando. Exacto, y es totalmente normal, o sea, hay que comprender que es normal, pero a veces suceden cosas en el cerebro, ¿verdad? Porque es un shock, y es un shock postraumático, y todo esto puede suceder que no lo comprendas nunca, y que incluso puede suceder también que llegues a alucinaciones, que llegues ya a temas más fuertes, y ahí hay que ayudar a la persona. O sea, a lo mejor él no va a decirte, oye, estoy viendo a mi esposa, o estoy viendo a mi mamá o a mi abuelita, Sí. Pero intentar como revisar también, no dejarte a un lado, pero como ser empático, ¿verdad? Lo que siempre decimos, y pues buscar ayuda. Sí, ¿verdad? No, y a veces también caemos en esto de, ay, en vida fuiste bien malo, bien poco agradecido con esa persona y ahora le estás llorando, ¿no? Pues bueno, al final de cuentas está pasando por un duelo, y justo a lo mejor puede ser verdad que fue mal agradecido, nunca atendió, nunca vio y lo que sea. Exacto. Pero pues ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues buscar una forma de que no caiga en este tipo de alucinaciones o de momentos por la culpa, ¿verdad? Y que todavía empeore más el proceso del duelo, ¿verdad? Como recuerdo mucho la película de Postdata Te Amo, donde ella se sentía muy culpable de no haber tenido hijos con su esposo, porque ella sentía que económicamente todavía no tenía la posibilidad de tener hijos. Después su esposo fallece y ella lo ve todos los días, ¿no? Haz de cuenta que ella sigue viviendo con él. Después ella encuentra cartas de él y ella siente que todavía está ahí, pero ella estaba profundamente mal, o sea, ni se bañaba, se ponía la ropa de él, estaba encerrada en el departamento todo el tiempo, y todo porque ella sentía esa culpa de él quería tener hijos, yo también quería, pero yo nunca sentí que fuera el momento, y ahora ya no está, y muchos podían caer en esto que decía ahorita de, ay, y ahora sí te das cuenta, y ahora sí te sientes, te arrepientes, ahora sí te arrepientes como ya no está, pues sí, o sea, ¿y qué? O sea, sí, o sea, normalmente los humanos lamentablemente valoramos cuando ya no está la persona, o sea, yo considero que es algo que no deberíamos de hacer, y honestamente es algo que yo también he cambiado a raíz de haber perdido a mi mamá, y no con mi mamá, sino en general con todo el mundo. He tenido ese sentimiento, pero también es algo humano que seas así, o sea, pues alguien que siempre está ahí, pues a lo mejor crees en tu mente que siempre va a estar. O también caemos en el otro lado de permitir o hacer todo porque algún día ya no va a estar. Exacto, también eso pasa muchísimo, o sea, el no puedo, o sea, le acepto todo porque después si un día se va y me deja o se muere, le puede pasar algo, entonces también eso no está bien, o sea, como por el miedo del momento de la pérdida, entonces voy a aceptar todo lo que mamá me dice, todo lo que papá me dice, todo lo que mi familia me dice, o mi pareja, porque ya no va a estar un día, y no sé, o sea, siento yo que es parte del miedo también de vivir ese momento, pero también, ¿cómo sabes si no te vas a ir primero tú? Exacto. ¿No? Y también a lo mejor te fuiste dejando mucho de un lado por el miedo de cuando perdieras a esa persona. Y pues no sabemos, o sea, no sabemos si primero se van unos y luego se van otros, entonces creo que no podemos tampoco ir por ese lado. Duda del universo, o sea, nunca vas a saber cuándo te vas a ir. Sí, entonces... no, y que a lo mejor muchas veces, porque yo también lo hago y muchas veces escucho también a mi mamá, como esta onda de, no, yo le digo adiós.
se nos cortó Sí. por hablar tanto. Ajá, exactamente. Entonces, pues bueno, estábamos hablando de las etapas del duelo, ¿verdad? Y Después de la negación, ¿cuál sería la siguiente etapa por la que atravesamos? ok, la segunda etapa se supone que es la ira, ¿verdad? El enojo, como que normalmente decimos estas frases de por qué a ella, como decías ahorita, Sí. fuera del aire, Detrás de cámara. decías, como que por qué los buenos, ¿verdad? Sí, porque Casi siempre. ella si era tan buena, si era tan bueno, o sea, como este enojo de por qué no se mueren los que andan Sí. haciendo cosas malas y Y, todo y eso también va mucho como con la religión, ¿no? De pensar que los buenos, los que vamos a la iglesia o los que hacemos cosas buenas, nunca nos va a pasar nada malo. Y en realidad es en general, o sea, Ajá, todo el sí. mundo vamos A todos nos va a morir. pasar. Ajá, todo el mundo va a morir y es la realidad. Entonces como que tiene mucho que ver también con el enojo que tienes con Dios o con lo que crees, también pasa esto en esa etapa. Sí, como que, y justo como dices, ¿no? Cuando son creyentes se enojan mucho con si fuera alguien bueno no me estaría haciendo Exacto. sentir esto o no le hubiera hecho enfermarse de esto. Exacto. Y todo, ¿no? Es como esta etapa de querer culpar o con tu enojo querer culpar a alguien más de lo que está pasando. Sí, y después viene la negociación. O sea, la negociación es como... Te doy esto y me sí. regresas a Dame, un trueque. un trueque, pues sí es un trueque de hecho. Ajá. De hecho, pero contigo mismo, no así. Me regresas, Diosito, me regresas. Sí, o sea, como que contigo mismo de qué puedo hacer, para, ok, me voy a distraer y qué es lo que puedo hacer como para ayudarme. Bueno, voy a empezar a hacer ejercicio. ¿Sabes? Voy a empezar a hacer ejercicio y a hacer cosas que me ayuden a salir adelante, pero después entra la otra etapa que es la depresión y es porque pues no cumples esas promesas también, o sea, sabes que no puedes y es una depresión reactiva, o sea, depresión por obviamente reaccionando a lo que te sucedió, no es algo químico que pues tú vas a ir al psiquiatra y se te quita, ¿verdad? O sea, a veces sí se necesita, pero también hay que entender que está sucediendo esa depresión a raíz de, o sea, pues sí, de porque la a veces muerte. también las situaciones en las que pasan estas pérdidas son muy trágicas, Sí. o te tocó ver toda la situación, o era alguien muy cercano Sí, simplemente exacto. y fue tanto el impacto que está ocasionando esta Sí. depresión. Y como dices, hay situaciones en las que sí es necesario ir con un psiquiatra, que haya algún tipo de medicamento de por medio para que puedas manejarla mejor, ¿verdad? No, para no provocar otro tipo de acciones a ti o a otros, para poderla ir superando Sí. esta parte, ¿verdad? Esta etapa. Pero no olvidar que, o sea, no nada más es como que ir al psiquiatra, porque me ha tocado pacientes que solo han ido al psiquiatra y ya, o sea, no es algo, a eso a lo que voy con decir, no es algo químico, o sea, sino te sucedió a raíz de algo, ¿verdad? Un evento traumático. Entonces, ambas partes, psiquiatría y psicología, ayudan. Van de la mano. Van de la mano, pero las dos son herramientas, ¿verdad? Se ayudan entre sí. Sí, creo yo que a lo mejor la medicación en un momento te ayuda, Ajá. pero también es importante realmente trabajar Exacto. a raíz en terapia, ¿no? Exacto. Lo que te está pasando para entenderlo mejor y no solamente olvidarlo o manejarlo mejor con los medicamentos. Exactamente. Y son unos, o sea, el medicamento son tus flotis, ¿verdad? O sea, son tus flotis que te pones para aventarte a aprender a nadar en el duelo. Y haz de cuenta que la maestra de natación es la psicóloga. Y es la que te va a decir, en algún momento te vas a tener que quitar los flotis. Exacto. O sea, para ese que medicamento. puedas ya hacerlo sin estar dependiendo de los Exacto. medicamentos. Y también en algún momento la maestra de natación o la psicóloga ya no va a estar y ya tú vas a saber cómo... A conocerte Ajá. cuando estás pasando, porque inevitablemente vas a pasar por otro duelo. Exacto. Para poder ir manejando Así mejor, es. ¿no? Cada vez mejor. Y pues bueno, después pasamos a la última etapa, que es la aceptación, que obviamente todo el mundo queremos llegar a esa etapa. Y se confunde mucho con superar, pero no es como que lo superas la muerte de alguien, y tampoco, como decíamos hace rato, no lo aceptas como, bueno, cool, o sea, me sucedió sí, esto, pues se murió ya. genial, o sea, pues no, ¿verdad? Es una aceptación
de pasó esto, lo acepto y recojo, como decía Gaby Pérez, decía, recojo los pedacitos de mi corazón y sigo adelante, o sea, ¿y qué voy a hacer con esto, verdad? Y tampoco como decir, por algo se murió. O sea, pues se murió porque se tenía que morir, o sea, porque todos vamos para allá. Porque es la ley de la vida. Tal vez ni siquiera hay un motivo por el cual se murió, o sea, no hay como que un para qué, o sea, se murió para que yo hiciera, o sea, simplemente es algo por lo que todo mundo va a pasar y qué bien que puedas sacar también a lo mejor algo bueno, no sé, si te sale, ¿verdad? Y si no, pues también, o sea, seguir adelante simplemente. Sí, pues y yo creo que sobre todo el aprender a vivir con esto para, como decíamos hace rato, puedas continuar con tu día a día, con tu vida, con ese dolor, pero de una mejor manera. Exacto. ¿No? Como dices, a lo mejor recordándolo, a lo mejor te enseñó a que tal vez no estabas poniendo mucha atención a tus papás y a lo mejor esa pérdida te hace tratar de limar perezas con quien aún sigue en vida. Puede ser, o tal vez no, tal vez tenías una muy buena relación con ambos y pues simplemente es algo con lo que todos van a aprender a vivir y pues también no prohibirnos es que no puedo ser feliz porque acaba de morir hace un mes y tengo que guardarle luto tanta cantidad de años, o sea, si tú se atravesó tu cumpleaños un poco después de que pasó esto y tú te sientes con ánimo de festejarte, de hacer algo, de salir, de distraerte, no está mal tampoco que lo hagas, no es como, no, es que hasta que pasen tantos días, tantos meses, tantos años, tú puedes volver a ser feliz, porque volvemos a lo mismo, no sabemos cuándo nos va a tocar a nosotros y todas las cosas que te estuviste prohibiendo porque la sociedad que va a decir de que ahora seas feliz y acabas de perder a una persona. Ellos no saben de qué forma estás llevando tu proceso, tu duelo, y solamente tú sabes cuándo tienes ganas de salir, porque también es algo difícil, ¿no? El volver a tu rutina como para que te estén señalando, ¿no? Exactamente, entonces yo creo que podemos cerrar con otra vez la empatía, siempre la mencionamos, tener empatía con los demás. No porque a ti no te duela eso, quiere decir que eso no es un duelo. Cada quien tiene sus duelos diferentes, ¿verdad? Y hay cosas en las que pues una persona va a poder sobrellevarlas mejor y otras no. Y recordar una frase que a mí me gusta mucho, que es la única manera de atravesar el dolor, ¿verdad? De superar ese dolor o de pasar al otro lado es justamente pasando a través del dolor. Sí. Es la única manera. Dejándote sentir todo lo que conlleva ese dolor, ¿verdad? No hay otra dirección, es lo único. Y por eso mismo nadie va a terapia o no les gusta ir a terapia porque pues obviamente es difícil y doloroso, pero es la única manera en la que te vas a sentir bien después. Así es. Y pues bueno, para cerrar este capítulo, darle las gracias. A lo mejor este capítulo sí fue un poquito más serio porque evidentemente, como lo mencionamos en el capítulo, es un tema difícil de hablar, pero un tema que se necesita hablar para que serio, entre comillas, como quieras. Sí, no, si nosotros les contáramos, o sea, somos peor que Franco Escamilla en su episodio donde cuenta que es bien imprudente en los funerales. O sea, lo somos y todos somos, yo creo, en algún momento caemos en ese punto, pero lo importante es que lo sigamos hablando, sigámosle dando voz a estos temas, sigamos siendo personas empáticas, como decías, sigamos siendo un espacio para esas personas y para ti mismo, donde puedas vivir un duelo completamente, ir cambiando esta mentalidad de no llores, donde no te vean, donde no te escuchen, sino al contrario, ir cambiando esta mentalidad para que pues cuando atravesemos estos momentos sea un poco mejor. No fácil, pero un poquito mejor. Así es. Y pues bueno, gracias, Gis. Muchas gracias, Moni. Y escríbanos por ahí en nuestras redes sociales qué les pareció. De hecho, vamos a tener un live el miércoles 2. El 2 de noviembre. El 2 de noviembre para que nos sigan ahí por Instagram y por TikTok. Vamos a transmitirlos por los dos y vamos a hablar sobre el duelo también, pero en psico-oncología, ¿verdad? Todo el tema sobre el cáncer y todo esto lo vamos a tocar ese día. Y vamos a regalar boletos para el concierto del duelo. También, para los que quieran ir.
Entonces, rayos, Ya se nos apagó están otra. corriendo las Sí, velas. así que nos vemos. Muchas gracias. Déjenos ahí cualquier comentario, denle like, suscríbanse y cualquier cosa que nos quieran comentar nos las pueden mandar por nuestras redes. Muchísimas gracias y hasta la próxima.